Buenos días, hoy les voy a explicar el funcionamiento de un contador utilizando el timer 0 y un contador utilizando un 7 segmentos y dos botones. La primera parte del código es el main. Lo primero que hacemos es llamar a la subrutina port IO. Aquí en port IO definimos qué puertos van a ser entradas y qué puertos van a ser salidas. Luego, al regresar, llamamos a la configuración del reloj. Aquí es donde vamos a empezar las funciones que vamos a utilizar para poder usar la función del timer 0. En configuración del reloj, lo que hacemos es definir a qué frecuencia queremos que vaya nuestro oscilador interno. Para eso vamos a ver la datasheet. Por la configuración que nosotros escogimos, podemos revisar aquí en el capítulo 4.2 el Oscillator Control. Aquí es donde seleccionamos todas las funciones que queremos que tenga nuestro oscilador interno, porque en este caso vamos a utilizar el oscilador interno que tiene el PIC. Estos bits de acá, los IRCF, son los que nosotros vamos a utilizar para definir a qué frecuencia queremos que vaya. En este caso se decidió utilizar una frecuencia de 500 kHz. Luego, también se seteó el SCS, eso para asegurarnos de que fuéramos a utilizar el oscilador interno. Ahora bien, regresando de la función de esa subrutina, vamos a la siguiente que es cal contador timer 0. Aquí es donde vamos a empezar a configurar el timer 0 en sí, porque lo anterior que hicimos solo fue decir a qué frecuencia queríamos que fuera nuestro reloj interno, nuestro oscilador interno. Entonces aquí en configuración del timer 0 lo primero que hacemos es seleccionar el banco en el que vamos a estar trabajando. Luego el TS0, el T0CS es el ciclo de instrucción, va a estar definido por FOSC partido 4. Bueno, no es FOSC, es F0SC. Ese es los de 500 kHz que ya habíamos seleccionado. Luego, lo que hacemos es, con el PSA, es seleccionar que le estamos diciendo que el preescalar lo queremos asignar al timer 0, porque también lo podemos asignar al watchdog timer. Pero tal vez sea más intuitivo ver la hoja, la datasheet, para entenderlo de una mejor manera. Entonces aquí, eh, como dije, el PSA, lo que hicimos fue seleccionarlo para el timer 0. Luego, los bits de PS, lo que vamos a hacer es seleccionar esto, que pues podemos seleccionar entre todos estos y van a servir para definir cuánto tiempo va a tardar nuestra instrucción en ejecutarse. En un momento les voy a enseñar la ecuacioncita que estamos utilizando para poder seguir todas estas instrucciones. Ahora bien, una vez que ya seleccionamos el valor del preescalar, que fue habíamos, lo que seleccionamos con estos bits en la configuración en la que están, aquí seleccionamos el valor del preescalar, vamos a esta siguiente función que está dentro de la subrutina, seleccionamos el banco y luego nos vamos a llamar a limpiar el timer 0. Aquí en limpiar el timer 0 lo que vamos a hacer es agregar el delay necesario para que nuestras instrucciones se ejecuten a 500 milisegundos cada una. Em, entonces, son estos 12, luego se mueven al timer 0 y por último se limpia el T0IF. ¿Qué es esto? Esto es una bandera que nos va a servir para indicar cuando hay un overflow, cuando el contador ya llegó a su límite y hace un reinicio. Entonces, vamos a ver la función que les había mencionado para entender qué es lo que estamos haciendo con estos 12 y por qué seleccionamos los 500 kHz y el valor del preescalar. Entonces aquí podemos revisar temporización. Esto es el tiempo que nosotros deseamos. El tiempo que nosotros escogimos fue 500 milisegundos. Luego este 4, que siempre va a estar ahí. El T0C es el periodo de oscilación. Luego esto es 256 menos n. Ese n es el número
que nosotros necesitamos agregarle como delay para que se cumplan todas las condiciones. El preescalar nosotros ya lo habíamos seleccionado, que es el de 256. Este fue el de 500 kilohertz y despejamos la ecuación para encontrar el delay que le tenemos que dar para que la condición de que cada instrucción se ejecute en 500 milisegundos se cumpla. Ahora bien, lo que les mencioné de la bandera del T0IF, esto está en el registro INCON, entonces lo tenemos aquí. Bueno, entonces ya para explicar en programación lo que está sucediendo es que aquí esta bandera pues no se va a encender hasta que el timer 0 no termine sus funciones, es decir, hasta que no termine a contar los 500 milisegundos. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que mientras esa bandera no se encienda, de que el timer 0 ya terminó de trabajar, se va a regresar y va a estar aquí regresando y regresando hasta que la bandera se encienda, es decir, que el timer 0 ya contó los 500 milisegundos. Entonces va a hacer una no operation y va a llamar al limpiar el timer 0. ¿Para qué? Para que vuelva a empezar a contar y se vaya realizando la operación automáticamente. Entonces, después de limpiar el timer 0, eh, vamos a hacer un incremento en el puerto A, que es donde está nuestro contador, y van a ir encendiéndose los LEDs uno por uno a medida que vaya aumentando. Ahora bien, sigue la función del 7 segmentos. Este es más sencillo que la utilización del timer 0. Con este vamos a implementar tablas. Y en un momento voy a explicar por qué. Ok, entonces vámonos al loop. En el loop, aquí, después de hacer este incremento, pues eso lo va a ir haciendo automáticamente. Nos vamos a revisar si apachamos alguno de los dos botones. Dependiendo de cuál apachemos, vamos a suponer que yo presioné el botón de aumentar, el primer botón. Y nos vamos a ir a la subrutina de inc contador, que ahí es donde incrementamos el contador que está en el puerto C, que es donde están nuestros 7 segmentos. Entonces aquí en inc, lo primero que hace es un antirrebote. Hasta que no suelte el botón no va a hacer nada. Lo primero que hace es incrementar una variable, porque aquí vamos a utilizar una variable para poder trabajar y manejar el aumento del contador. Entonces, incrementamos la variable, luego movemos esa variable al registro W y nos vamos a llamar a la tabla. Ahí en la tabla es donde sucede la magia de cómo vamos a encender el 7 segmentos. Entonces aquí en la tabla que está al inicio, la colocamos aquí. ¿Por qué? La colocamos aquí para que no se choque con las funciones que están acá abajo en la memoria del microcontrolador, porque si se llegaran a chocar habría un problema. Entonces lo mejor fue ponerlo al inicio de todas las instrucciones. Y lo primero que se hace es limpiar el PCLAT, que es parte del program counter. Luego se setea uno de los dos bits que tenemos para el PCLAT. Eso lo que hace es ponerlo en 0,1. Luego nos vamos a sumar. Vamos a sumarle lo que teníamos en el registro W, que era lo que cargábamos en la variable. Se lo vamos a sumar a PCL. Y aquí lo que está sucediendo es que el contador cuando utilizamos una función como la de PCL, lo que le estamos haciendo es modificar al contador. Entonces el program counter se ve afectado por el PCLAT, que es el anterior que ya teníamos, y por el PCL. Aquí PCL siempre le vamos a ir sumando W porque PCL pues por sí solo no se modifica. Entonces va a ir cambiando cada vez que le agreguemos W. En este caso, aquí, a donde está apuntando, nos podemos ir por acá a la posición 100. Aquí en 100, lo que está perdón, 102, está apuntando no para la 103, sino está apuntando para la 104, porque el PCL llevaría 1. Entonces, lo primero que va a hacer el 7 segmentos es empezar a contar desde 1.
Y así se va sucesivamente como en la variable. Vamos almacenando el valor que le vamos a ir incrementando a PCL, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, o lo podemos decrementar. Va a irse a cierta posición de la tabla, porque todo depende de esa variable que está en W. Entonces, ese es el funcionamiento básico, pero vamos a regresar acá porque todavía hace falta. eh, después de después de haber incrementado o decrementado, porque ahí en la tabla es donde están los números binarios que van a hacer las combinaciones que hagan que mis 7 segmentos se encienda acorde a qué resultado quiero yo. Entonces de la tabla es de donde se va a extraer el dato que yo necesito enviar a mis puertos, a mi puerto C, para que el 7 segmentos encienda ciertos puertos y pues se saque el número. Después tenemos el return, pero hay una parte importante aquí, que es la alarma. Bueno, antes de seguir con todo, hay algo que se me olvidó mencionar y es esta parte que es el AND W. Eh, para lo que sirve esto es para no dejar pasar números mayores de 16. Si hay un número mayor que 16, no lo va a dejar pasar y entonces ya no va a seguir esto, pues no va a tener ningún error. Pero ahora, continuando con la alarma, en la alarma, lo primero que tenemos es que movemos lo que está en el valor del contador a W. Luego lo que hacemos es comparar W con lo que está en el puerto A. Aquí perdón, no comparamos, sino que hacemos una resta. Esa función es una resta en el complemento A2 de lo que tenemos en la variable y lo que está en el puerto A. Luego se revisa el resultado de esta resta que la tenemos en el registro W. Entonces revisamos el registro W. Si la resta fuera 0, lo que va a hacer es que hace una no operation, entonces todo sigue normal. Pero si la resta fuera 1, va a llamar a LED alarma. Ahora en LED alarma lo que se hace es que se enciende una LED y luego se limpia el puerto A. ¿Por qué hacemos eso? Nosotros pues incluimos una función en la que le decimos que, bueno, compare los dos contadores. Si los dos contadores tienen el mismo valor, la resta va a quedar 0. Y entonces vamos a llamar esta subrutina donde encendemos un LED y le decimos, hey, la resta, los dos contadores están iguales. Entonces reinicio el contador A. Y pues esa es toda la función que tiene, todas las funciones que tiene esta programación. Ahora las vamos a ver implementadas físicamente o simuladas para entender mejor qué es lo que está sucediendo. Entonces, empecemos la simulación. Solo que antes de eso vamos a cargar el programa y ahora sí, empecemos la simulación. Entonces este contador incrementa automáticamente, va tomándose sus delays, va realizando sus funciones simultáneamente con esto, pero este no va a aumentar hasta que yo le apache el botón. Entonces aquí incrementa 1, vamos a incrementarlo a 2 y ahí cuando estos dos sean iguales se enciende la alarma y se reinicia el contador. Entonces, si se dan cuenta, se enciende cada vez que sube a 2 y se reinicia. Vamos a subirlo ahora a 3. Entonces no va a cambiar hasta que esto sea 3. Cuando es 3 se reinicia. Y así sucesivamente voy aumentando. Puedo llegar hasta el valor de 10. Y aquí cuando este sea 10, la alarma se va a encender y se reinicia el contador. También puedo decrementar a 9, 8 y eso es todo. Muchas gracias.